Abrimos nuestras Biblias en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, donde hemos estado meditando. En estos últimos domingos tocamos el tema de la resurrección del Señor y vimos en el domingo pasado su aparición a María Magdalena. Ahora vamos a ver, el Señor se aparece a sus discípulos. San Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Yo recuerdo en mi época de seminarista en el Instituto Bíblico, utilizábamos una técnica de evangelismo que era por medio de hacer unos dibujos, ¿verdad? Se llamaba evangelismo con pintura. Se ponía como una especie de papel grande, ¿verdad? En una especie de pizarra o algo que lo sostenía, como usan los pintores, de manera tal de que el público lo viera, y allí habían partes de un dibujo que costaba a la gente entender, y entonces eso se hacía en un parque, ¿verdad? En una zona pública concurrida. Entonces la gente veía que había alguien allí pintando, que tenía pinturas y que había como un dibujo, pero no se entendía qué era. Entonces la persona que estaba encargado de eso, ¿verdad? Llamaba a las personas que se acerquen y empezaba a completar los dibujos. Y entonces una de las preguntas que se hacía en ese momento, había un mundo, ¿verdad? Se dibujaba el mundo, se dibujaba, digamos, el planeta, se dibujaba algunas cositas que ya le hacían entender a la gente que era un mundo visto desde afuera, como desde el aire, y decía: vamos a hablar de cuáles son las necesidades que hay en este mundo, las necesidades que tienen las personas, ¿verdad? Entonces se decía: en este mundo, ¿qué es lo que vemos? Que hay muchos conflictos, que hay guerra, que hay problemas. Uno se entera de guerras en diferentes lugares, ¿verdad? Hace poco fue la guerra, todavía ahí sigue Rusia y Ucrania. Pero en todo lugar siempre hay conflictos. Pero no hay solo guerras a nivel de países. A veces hay guerras internas, conflictos sociales. Y a veces también dentro del mismo hogar hay batallas. Hay una carencia de paz. Y entonces se completaba allí, en medio de unos recuadros, la palabra que era paz, ¿verdad? Porque lo que el hombre necesita es paz. El hombre necesita paz. Luego se seguía hablando de las necesidades del ser humano y se hablaba de la necesidad que tenemos del amor. Dice, muchas personas en este mundo se sienten que no son genuinamente amadas.
Los mismos conflictos que hay a veces en el hogar hace pensar que las personas que más deberían amarlos a veces son los que hacen las cosas más mayor rechazo. Y la gente anda en este mundo con esa necesidad de amor. Algunas veces se piensa que eso tiene que ver con una pareja o se confunde con romanticismo o con sexualidad, pero muchos se dan cuenta que muchas veces no está allí el verdadero amor. Entonces, de estas dos cosas que se utilizaban en esta forma, ¿verdad?, de introducir el mensaje y de llamar la atención a las personas, la necesidad de la paz y la necesidad del amor efectivamente son las cosas que Dios quiere suplir. En este pasaje vemos el énfasis principalmente en la paz. Pero ciertamente estas cosas están relacionadas, tanto la paz como el amor están relacionadas. Cuando alguien no tiene paz, difícilmente pueda también experimentar el amor. Bueno, notemos qué interesante este pasaje. Nos dice allí que era el primer día de la semana. Era en la noche. Y era la noche del día en el que el Señor había resucitado. Habíamos visto que los discípulos fueron al sepulcro y el Señor se apareció a María Magdalena y a las otras mujeres, pero los discípulos no lo vieron. Muchos de ellos no creían. Entonces, en ese mismo día, el Señor se aparece no solo a estas mujeres, sino también a dos discípulos que iban camino a otra ciudad llamada Emaús. Esos discípulos comparten el trayecto con quien ellos pensaban que era un extraño, ¿verdad? Un viajante, alguien que no estaba muy enterado de todo lo que había pasado, que no sabía que había muerto Jesús, pero ellos no entendían que era Jesús quien estaba con ellos. Hasta que cuando llegan a la casa, allí Jesús está con ellos y habla con ellos y se manifiesta a ellos, les da el entendimiento, comprenden que era el Señor. Y en ese momento el Señor desaparece de su presencia. Ellos mismos vuelven corriendo a buscar a los otros discípulos y a compartirles de que habían visto al Señor resucitado. Ya no era el testimonio solo de las mujeres, ahora era el testimonio de dos de sus discípulos. Pero estaban allí los 11 reunidos y posiblemente en algún momento Tomás sale, porque luego vamos a ver en el pasaje siguiente que cuando el Señor aparece en medio de ellos, Tomás no estaba. Pero habían venido esos discípulos que le habían dado testimonio. Nos dice el Evangelio de Lucas que ellos no le creían. O sea, todavía dudaban de que el Señor hubiese resucitado. Y entonces llegamos a este relato donde nos dice que el Señor apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Vean qué interesante este pasaje que vamos a leer, hermanos, que vamos a meditar. Aunque ustedes no lo crean, este pasaje nos enseña muchas cosas acerca del día del Señor y el vínculo que hay entre la presencia del Señor y la obra del Señor en medio de su pueblo. Nos dice allí: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se encarga de volver a dejar en claro que este es el primer día de la semana. Y no es un detalle menor, dado que en el Nuevo Testamento el primer día de la semana cobra una relevancia especial. Todos los evangelios
ponen el énfasis de la resurrección del Señor en el primer día de la semana, pero también de la manifestación del Señor en el primer día de la semana cuando ellos estaban reunidos. Si leemos en el versículo 26, esto no solo acontece en el mismo día que resucitó, sino aún 8 días después, es decir, el primer domingo de la semana siguiente. Recordemos también que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, lo cual equivalía también al primer día de la semana. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que una de las observancias de la iglesia era participar en la cena del Señor, es decir, el partimiento del pan. La ordenanza de la cena del Señor era tomar el pan recordando el cuerpo de Cristo y tomar de la copa del vino recordando la sangre derramada del nuevo pacto. Esto la iglesia de Dios lo hacía cada primer día de la semana. Por eso nosotros también, como una iglesia local, tenemos esta observación los domingos por las noches para aquellos que son miembros. Finalmente vemos en la Escritura que el apóstol Juan, que ve la revelación de las cosas que habían de acontecer, lo tenemos en el Apocalipsis, él estaba en el Señor, en el Espíritu, en el día del Señor. Quiere decir que él estaba en comunión con Dios, dedicando este día, aún en el destierro, como se entiende que estaba, dedicándolo para la adoración al Señor. Por todo lo que acabamos de mencionar, nosotros entendemos que ha habido un cambio en cuanto al día de reposo, y el día de reposo que los judíos observaron desde la creación hasta la resurrección del Señor, y obviamente el judaísmo siguió con esa tradición, pero para los creyentes, desde el momento de la resurrección del Señor, ese es el día que el cristianismo debe observar como día de reposo. ¿Y por qué entendemos que es así? Bueno, hoy en la mañana justamente el hermano Erron hablaba de que nosotros no somos o no queremos ser, y queremos ser consistentes con lo que creemos, que no somos antinomianos, no estamos en contra de la ley de Dios. Algunos van a decir, no, la ley de Dios tiene que ver con el Antiguo Testamento, usted ríjase por la ley del amor, como decía el Erron. Es una simplificación que no es saludable. Pero entonces alguien va a decir, pero si ustedes siguen la ley que Dios marcó en el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué no guardan el día de reposo el sábado? Porque cada vez que leemos en la Biblia, allí dice, aquí equivale a sábado. Bueno, nosotros entendemos de que en la Biblia es expresado ese cambio, no de forma explícita, como diciendo el día de reposo ha cambiado de sábado a domingo, pero sino de que el corazón de ese mandamiento, que es la observancia de un día dedicado específicamente, santificado para Dios, en la iglesia primitiva desde la resurrección de Cristo, fue reconocido y observado por los mismos cristianos como el día domingo. Y ustedes todavía pueden estar pensando, ¿qué tendrá que ver esto con lo que hablábamos al inicio de la paz? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Bien, el único mandamiento que no se repite específicamente en el Nuevo Testamento es acerca de guardar el sábado. Pero sabemos que los mandamientos morales no prescriben. No podemos decir, no matarás era para el Antiguo Testamento, no. O no adulterarás era del Antiguo. No, creemos que no hay que matar, no hay que adulterar, creemos que hay que honrar a padre y a madre, creemos que todos están vigentes. Porque algunos dicen entonces, no, pero eso del día de reposo no va más. Creemos que está vigente. Pero como iglesia de Cristo, seguimos el ejemplo apostólico de reunirnos en el primer día de la semana para el culto a Dios y dedicamos ese día para adorar a Dios.
Por eso el hecho de que no se repita acerca de guardarlo el sábado nos da todavía más convicción de que esa práctica del cristianismo en el primer siglo tenía que ver con el cambio de este día. La Biblia nos dice que Cristo es Señor del día de reposo y que el día de reposo fue dado para nosotros, para los creyentes, para nuestro beneficio. No es que con gran esfuerzo tenemos que venir a cumplir los ritos religiosos. No, Dios nos ha dado esto para nuestro bien, que podemos cesar de nuestro trabajo. Por eso dice 6 días trabajarás, pero hay uno que será de reposo. Podemos descansar, nuestro cuerpo físico lo necesita, pero sobre todo lo necesita nuestra alma para estar en una íntima comunión con el Señor, no solo de modo personal, porque todos los días deberíamos tener nuestra comunión privada y personal, buscar a Dios, la lectura de su palabra, las oraciones, sino una comunión corporativa y una adoración pública a Dios. Así lo hizo la Iglesia de Cristo y así lo debemos hacer nosotros. Creemos que el domingo, el primer día de la semana, debe ser dedicado a la adoración pública y privada y a las obras que son por necesidad y misericordia. Y es importante esa aclaración, porque no queremos caer en el legalismo judío de qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer. Simplemente pensar, si hay una cuestión de necesidad o de misericordia, como lo leímos en la lectura, el Señor socorrió a esa mujer, la sanó, mostró su misericordia. Nosotros también tenemos que hacer obras de misericordia y de necesidad. Pero sin embargo hacemos un esfuerzo consciente para dejar nuestras actividades laborales y seculares y nuestros entretenimientos, que aunque sean válidos en cualquier otro momento, los deportes y demás pasatiempos, que no tienen nada de malo, pero en el día del Señor lo queremos consagrar para el Señor. Y aunque sabemos que Dios nos pide que todos los días le alabemos, todos los días le adoremos, todos los días le obedezcamos, entendemos que este día es santificado por Dios de una manera especial. Y escuche esto, mi amigo, mi amiga. En observarlo hay gran bendición. Escuche lo que dice el profeta Isaías acerca del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Es este un día de deleite para usted? Donde podemos congregarnos, donde podemos reunirnos. Y vamos a ver la bendición que esto implica para nosotros, los creyentes. Es la importancia del día del Señor para nosotros. El primer día de la semana. Es el día de la resurrección de Cristo, el día en el cual el Señor se levantó de entre los muertos. Es un día de victoria. Es un día de gran gozo para nosotros. Porque la obra salvífica de Cristo fue realizada en la cruz, sufrió el castigo para nuestra redención, porque murió y estuvo muerto, como dice, colocado en el sepulcro, y no hay duda de eso, ¿verdad? El soldado traspasó su costado, estaba herido, lo vieron allí, fueron José de Arimatea y Nicodemo, tomaron su cuerpo, lo pusieron en el sepulcro. Pero cuando fueron a ver el sepulcro, la piedra estaba corrida. Los ángeles dieron testimonio diciendo, no está aquí, ha resucitado. Y el Señor se apareció a algunos, quienes llevaron ese mensaje, pero todavía había
una lucha en el corazón de otros, en entender las Escrituras, en entender de que el Señor lo había anunciado. Es verdad, el Señor resucitó y eso hace a nuestro Señor, a nuestro Salvador, el único entre todos los hombres que ha resucitado, ¿verdad? Ciertamente otros hombres resucitaron, el Señor resucitó a otros, pero resucitaron con un cuerpo que volvía a morir. Pero Él es el único que resucitó con un cuerpo glorificado. Eso nos hace pensar de que la resurrección de los muertos es real y todo lo que el Señor dijo y testificó es real. Porque si Él pudo levantarse de la muerte, entonces todo lo demás debería captar nuestra atención y llenarnos de temor. Entonces, ¿por qué es especial el día del Señor? Porque es el día de su resurrección. Pero en segundo lugar, nos dice allí que los discípulos estaban todos juntos en un lugar. ¿Y cómo estaban las puertas? Estaban cerradas. Nadie podía entrar en ese lugar. No sabemos si estaban allí en el aposento alto o en algún otro de esos lugares que ellos utilizaban, quizás la casa de alguno de ellos. Pero estaban las puertas cerradas. Tenían temor de los judíos, porque los judíos no solamente habían entregado al Señor y procurado su muerte, sino que posiblemente iban a seguir esta maldad con los discípulos del Señor como una manera de callar todo ese testimonio contrario a lo que ellos pensaban y entendían. Pero en medio de ese lugar, el Señor aparece. Y aparece con su cuerpo resucitado, valga la redundancia, de una forma corporal, física, porque el Señor les dice a ellos, les muestra las manos y el costado. Entonces era un cuerpo real, palpable. Hablamos acerca de eso en el sermón pasado, que algunas mujeres se arrodillaron, se postraron y abrazaron el cuerpo del Señor. Cuando María quiso hacerlo, él le dijo, no me toques, no te aferres a mí. O sea, no debía estar la expectativa, la esperanza en el cuerpo del Señor, pero sin embargo era un testimonio muy importante, que era el Señor, no era un espíritu, era el cuerpo del Señor resucitado. Y el mismo cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. El mismo en un sentido y transformado en otro sentido, porque ya no muere. Ese es el día en el que el Señor manifiesta su presencia entre ellos de una manera especial. Y acá ya vamos a sacar también aplicaciones. Porque así como hablamos de la importancia del día del Señor, porque es el día de la resurrección del Señor, debemos también considerar que este es el día para nosotros en el cual el Señor manifiesta su presencia de una manera especial en medio nuestro. Ustedes me van a decir, bueno, pero no aparece aquí Cristo visible. No, ciertamente Jesús no aparece visible. No es este el plan en el cual el Señor se iba a manifestar perpetuamente. Recordemos lo que el Señor dice, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. El Señor iba a aparecer a los testigos. Dice que apareció a más de 500 hermanos. El apóstol Pablo dice, y a lo último de todo, como un abortivo a mí. Por eso, desde el apóstol Pablo en adelante, aquel que diga que vio a Cristo, yo dudo. Pero sin embargo, la presencia del Señor es real en su iglesia. Es real de una manera especial. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando Jacob, el patriarca, viajaba y llegó a aquel lugar donde quiso reposar, ¿verdad? Y puso una piedra de almohada y estando allí tuvo ese sueño, esa visión que veía una escalera como que bajaba del cielo y los ángeles que subían y bajaban. Y de repente entendió que estaba allí la presencia de Dios. Y le dio un gran temor, le invadió un gran temor. Porque él entendió
que ese lugar, como lo expresa con sus palabras, dijo casa de Dios, puerta del cielo. De alguna manera eso no estaba hablando de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, los creyentes reunidos, congregados, los discípulos del Señor, somos la casa de Dios. No son las paredes, no es el local que alquilamos. Son los creyentes reunidos, donde está la puerta al cielo, donde es predicado el evangelio, donde se anuncia a Cristo, que es aquel que nos conecta con Dios. Es aquí donde Cristo está presente. Por eso dice el Salmo, nos alegramos con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando se habla en los Salmos de Jerusalén, eso nos hace pensar en la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la Jerusalén celestial, es la iglesia del Señor. Cuando hablamos de Sión, es la iglesia del Señor, donde están los santos congregados. Mirad cuán precioso es cuando está el pueblo de Dios allí reunido, habitando los hermanos en armonía, donde las bendiciones de Dios se van manifestando, porque el Señor está presente. Debemos entender de que la presencia del Señor se manifiesta de una manera especial en la congregación de los santos, porque es aquí en el culto a Dios cuando le alabamos, le adoramos con nuestras oraciones, con nuestras canciones, y especialmente cuando la palabra está siendo predicada, que el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada corazón y que la presencia de Dios en Cristo se manifiesta entre nosotros, una vez más, en sentido espiritual, porque Él así lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree usted en la presencia de Cristo en medio nuestro? Es interesante que a veces hay un choque de conceptos en nuestra mente y usted puede hablar con las personas y decirle, ¿usted cree que Dios está en todos lados? Sí. ¿Cree que Dios está presente aquí entre nosotros en el culto? Cristo promete su presencia en medio de su pueblo. Este es un día especial porque es el día también en el cual el Señor nos da de su paz. Claro, ciertamente el Señor da paz a todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Pero nosotros venimos aquí y nos exponemos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor tiene un propósito en la vida, en aquel que no tiene salvación, que es reconciliarlo con Dios. Y eso es paz. Y en aquel que está en Cristo es el propósito de santificación. Y eso es otra manera de que la paz de Dios esté en nosotros, cuando somos santificados. Muchas personas no pueden decir que tienen paz con Dios. Y ahora que cantábamos acerca de la paz, nosotros decíamos eso. Paz, paz, cuán dulce paz me da aquella que el Padre me da. Es la paz para aquellos que están en Cristo, para aquellos que pueden pensar en Dios y decir, Dios es mi Padre, Cristo es mi Señor, estoy en Él, y si he de ser juzgado y toda mi vida ha de ser puesta frente al Señor, yo sé que por mis obras no puedo ser salvo, pero estoy en Cristo, tengo paz. Las Escrituras nos hablan acerca del Evangelio de la paz. El Evangelio hizo la paz con aquellos que eran enemigos de Dios. Cuando uno habla con alguna persona acerca de la obra de Dios en la salvación, en su vida, muchas personas luchan con entender si es que son salvos o no son salvos. Muchas personas
tienen dificultades en entender su testimonio y piensan, bueno, yo no sé si Dios me salvó o no me salvó. Bueno, no debería ser tan difícil si usted evalúa su real condición antes de comprender el Evangelio y proceder al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todos son enemigos de Dios, todos, absolutamente todos. El hombre en su estado natural no está en paz con Dios, es un enemigo de Dios. No puede comprender las cosas espirituales y dice la Biblia que es un hijo de ira. Un hijo de ira, aquel que anda conforme a sus deseos, conforme a sus obviamente estamos hablando de todo lo que sale del corazón, malos pensamientos, ¿verdad? Su mala forma de hablar, su mal carácter, sus malas actitudes, todo lo malo, lo corrupto, lo pecaminoso que sale del corazón. Hay personas que van en este mundo sumidos en ese caminar, ¿verdad? En ese camino ancho, conforme a los deseos de este mundo, y quizás no son conscientes que son enemigos de Dios. Algunos incluso pueden pensar de una manera muy amistosa con Dios. Sí, yo lo quiero mucho a Dios. Dios siempre ha estado conmigo desde pequeñito. Sí, yo siempre fui a la iglesia. Se creen personas buenas o no tan malas. Puede que alguno tenga algún discernimiento acerca de alguno de sus pecados, pero no se creen quizás enemigos de Dios. Y esa es la realidad. Una persona que no identifica en su vida que en algún momento fue enemigo de Dios y no tenía paz con Dios, no va a valorar el mensaje que le lleva a la paz. Si usted no es consciente de la gravedad de su problema, no va a valorar tampoco la solución. Si usted va al médico y el médico le dice, tómese esta pastilla para que usted pueda estar bien. Y usted se puede quedar allí, bueno, gracias, sí, la voy a tomar, pero se queda pensando, ¿pero qué tengo, doctor? Es que usted tiene una enfermedad terminal. Y si no la toma, se va a morir. Ahora cambian las cosas. Algunos piensan que tienen que, sí, ir a la iglesia, seguir a Dios y todo. Pero ¿se dio cuenta de la situación real? Que usted es un enemigo de Dios. Porque la forma en la que usted vive, piensa y actúa es conforme a este mundo y a los malos deseos de su corazón y no tiene la paz de Dios a menos que vaya a Cristo. La paz de Cristo solo para aquellos que son reconciliados con Dios por su sacrificio. La Biblia nos habla del Evangelio de la paz. Es necesario creer en el Evangelio de que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, cargó nuestros pecados y por medio de su vida perfecta y su obra completa, nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Ha recibido usted la paz de Dios? ¿Cómo es su vida? ¿Está la paz allí de Dios gobernando? No digo que no haya problemas, que no haya dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero cuando usted piensa en su relación con Dios y si llegara el momento de su muerte, puede decir, yo voy a ir ante la presencia del Señor y sé que Él no me va a condenar porque Cristo hizo la paz con Dios por mí. Y es en el culto a Dios donde la palabra está siendo predicada y la presencia del Señor Jesucristo se manifiesta de una manera especial porque el Espíritu de Dios redarguye a las conciencias y llama a las personas a analizar su condición delante de Dios. ¿Está usted en paz con Dios?
Jesús se presenta porque quiere dar su paz. Este es el día del testimonio de su sacrificio. Por eso Jesús le dice a los discípulos acerca del testimonio: como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre lo envió para dar las buenas nuevas, y el Señor vino y formó a sus discípulos para llevar a otros a dar las buenas nuevas, de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay perdón. Y el versículo 22 dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Nosotros entendemos por las Escrituras que cuando una persona oye el mensaje del Evangelio y hay convicción de su condición de condenación y va a Cristo en fe y se arrepiente de sus pecados, es una obra sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo de Dios obra en ese corazón. Es Dios quien da el Espíritu Santo, es Cristo quien da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que obra en el corazón, que regenera. O sabemos que esta fue una situación especial porque ellos tenían la promesa del Espíritu Santo, y en Pentecostés el Espíritu Santo iba a descender y la iglesia de Dios iba a tomar su forma de una manera ya más marcada de lo que es la iglesia de Dios. Cristo iba a ascender a los cielos. Pero lo que vemos en el avance de la revelación divina es que el Espíritu Santo de Dios viene a aquel que cree, en el momento en que cree, y con su previa acción en el corazón, regenerándole. Ese es el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu de Dios da a una persona fe verdadera, un arrepentimiento verdadero para creer en Cristo, y cree voluntariamente en Cristo como su Salvador, recibe el perdón de sus pecados y habita entonces el Espíritu Santo en esa persona. De alguna manera el Señor estaba allí dándoles a los discípulos un anticipo de eso. Y juntamente con eso, la autoridad relacionada con la comprensión del Evangelio. Por eso dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Cuando hay una comprensión clara del Evangelio y hay discernimiento espiritual, usted puede compartir a otros las buenas nuevas, y usted también puede percibir si esas personas están comprendiendo las buenas nuevas y están procediendo en fe, o las están rechazando y se están oponiendo a la fe. La iglesia del Señor, los reunidos y convocados por el Señor, unidos como iglesia de Cristo, estamos para compartir las buenas nuevas, para dar el testimonio. En algunos casos podemos identificar personas y pensamos entonces son creyentes, se unen a la iglesia, pero de repente están viviendo de una manera totalmente impía. Y la iglesia del Señor, por la autoridad que el Señor le ha conferido a los creyentes, pueden llegar a la determinación de que tal persona no es un verdadero creyente y tiene que ser excomunicado de la iglesia, tiene que ser removido. ¿Por qué? Porque su vida no da testimonio de que ha sido lavado en la sangre de Cristo. Algunos pueden aparentar ser creyentes por un tiempo, pero luego manifestar que no lo son. Cuando el Evangelio es predicado, algunos pueden tener una disposición o una cuestión emocional de afecto a Dios y a su palabra, pero puede ser que no hayan experimentado una verdadera conversión. De ahí la necesidad de exponernos a la palabra de Dios predicada en el poder de su Espíritu y a la sana doctrina que nos lleva a la comprensión de la verdad de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted la relación que hay en este pasaje con el día del Señor y lo que acontece en el día del Señor, en el primer día de la semana?
No solo el Señor resucitó, sino que el Señor manifiesta su presencia de una manera especial cuando la iglesia se reúne para adorarle. Es el día donde se da testimonio de su sacrificio en la cruz, y aunque no lo vemos a Cristo con nuestros ojos, es predicado y es creído por la fe. Y el evangelio de la paz con Dios es anunciada para que los pecadores se reconcilien con Dios. Es el día en el que Dios le da paz a los creyentes, porque dígame, hermano y hermana, si luego de que nos exponemos a la palabra, el Señor no nos bendice con paz, nuestros pensamientos no se ordenan y se aclaran, nuestras incomodidades por las cosas que están mal en nuestra vida o desórdenes tienden a ser encausados, si está la actitud correcta, si hay arrepentimiento, queremos ordenar nuestra vida, queremos esforzarnos más por agradar al Señor, queremos servirle. Quizás hay cosas que no están bien en nuestro vivir, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hablar, en nuestras actitudes, en nuestra conducta como cristianos, pero venimos a la iglesia y el Señor va obrando por lo que escuchamos, por la palabra que está siendo predicada, por su presencia entre nosotros, por el testimonio también de los hermanos. Y volvemos a nuestra casa, nuestro diario vivir, y la paz de Dios está allí obrando. Puede ser que haya a veces conflictos y un rechazo en nuestro corazón a aceptar la voluntad de Dios, pero eso significa entonces que usted está rechazando lo que es el bien para su alma, que es la paz de Cristo. Porque no va a hallar paz de Cristo mientras tanto usted le esté diciendo no a lo que Él dice. No va a hallar la paz de Cristo mientras tanto no se esté gozando de la presencia del Señor. Vean que el Señor estuvo entre ellos, le mostró las manos y el costado y dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando meditamos en la obra de Cristo, el gozo debería ser característico en nosotros. La paz de Cristo debería venir a nosotros porque estamos en paz con Dios. Podemos llamar a Dios Padre. Podemos confiar de que Él venció a la muerte, al pecado, a Satanás. Podemos descansar en que no nos ha dejado solo, nos ha enviado de su Santo Espíritu, el cual nos capacita para vivir y para entender las cosas espirituales que de otro modo no podríamos entender. A quienes les remitieren los pecados les son remitidos. Hermanos, de ningún modo esto significa de que las personas tenemos autoridad para perdonar pecados o decir que no perdonamos. El único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso llamamos a los pecadores a que busquen a Dios y a que estén en paz con Él. Y esto es por medio de Jesucristo. Este es un día maravilloso donde los discípulos del Señor se reúnen para tener comunión con Cristo, quien ha resucitado de los muertos y quien nos da su paz. ¿Has hallado tú la paz del Señor? ¿Puedes decir que estás en paz con Dios? ¿Hay en medio de tu corazón o mente todavía conflictos? Cosas que necesitas que el Señor obre en tu vida y lo solucione. ¿Es tu disposición a abrirte a Dios y a su palabra y a la obra de su Espíritu para que toda tu vida sea encauzada en la voluntad del Señor? ¿Acaso no es incómodo pensar en estar en la tensión de la guerra y del conflicto? Conflicto con personas, conflictos en nuestra mente, conflictos en nuestras emociones, en nuestro corazón. ¿Qué necesitas? ¿Acaso no necesitas la paz de Dios? Que haya paz en tus pensamientos. El Dios de paz y de consolación puede dar paz a esas turbulencias en tu mente.
quizás llenos de ansiedad, de estrés. ¿Cuál es tu escapatoria? ¿Cuál es tu salida? ¿Buscar cosas que hacer en este mundo? ¿Entretenimiento? ¿Salidas? ¿Vicios quizás? ¿O sabes que hay un Dios que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede llenar nuestros corazones y le has de buscar a Él? Has de dejar este día para que todas esas cosas queden apartadas, para decir, Señor, quiero tu paz en este día. Voy a buscarte a ti. Voy a ir donde está tu presencia. Voy a ir donde tú te has manifestado de manera especial entre los discípulos, tu iglesia allí reunida, donde tu Espíritu Santo obra en nosotros, donde recibimos la bendición. Oremos. Pedimos, Señor Dios, que la paz de Cristo sea manifiesta en los corazones, dándole salvación y perdón de pecados a aquel que aún no lo tiene, que en arrepentimiento y en fe va a ti. Y también al corazón de todos nosotros los creyentes, para que todos los conflictos o luchas o incomodidades puedan ser ordenadas, despejadas, Señor, en la paz de Cristo. Fortalece, Señor, quienes están en debilidad y derrama tu gracia en tu pueblo, porque confiamos en la promesa de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.